Bienvenidos a Virginia, Educación en Radio. Damos gracias a nuestros voluntarios que nos traen las lecciones del día de hoy. Estamos más que listos para aprender. Acompáñanos. Hola niños y niñas, espero estén muy bien. Mi nombre es Patricia Cuña y soy maestra en Winchester, Virginia. Hoy vamos a aprender sobre los múltiplos. ¿Qué son los múltiplos? En palabras muy simples, son los resultados en las tablas de multiplicar. Por ejemplo, si yo digo 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. El 2, el 4, el 6, el 8 son múltiplos de 2. Otra forma de saber los múltiplos de un número son contar. Por ejemplo, si seguimos con los múltiplos de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y así podríamos seguir, ¿verdad? Bueno, todos estos números son múltiplos de 2. Ahora que ya tenemos esto claro, ¿les parece si nombramos juntos los primeros 7 múltiplos de 5? A la cuenta de 3, comenzamos juntos. 1, 2, 3. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Muy bien, todos estos números son múltiplos de 5. Ahora nombremos los primeros 7 múltiplos de 10. ¿Están listos? A la cuenta de 3 comenzamos todos juntos. 1, 2, 3. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. ¡Excelente! Ok, quiero que tengan en su mente los múltiplos de 2. ¿Los recuerdas, verdad? Tengo una pregunta para ustedes. ¿Es el 8 un múltiplo de 2? En tu mente cuenta de 2 en 2. 2, 4, 6, 8. Sí, 8 es un múltiplo de 2. ¿Qué hay del 14? Cuenta en tu mente. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. También. ¿Y el 20 es múltiplo de 2? Sí, excelente. Es un múltiplo de 2. Pero ustedes se estarán preguntando, ¿para qué me sirve saber si un número es múltiplo de otro número? Esa es una muy buena pregunta. Quiero que imagines lo siguiente. Imagina que tienes 2 bolsas de dulces. Una de ellas tiene 12 dulces y la otra 13. Tienes que comprar la bolsa que puedas dividir en 2 partes iguales. Eso quiere decir la misma cantidad de dulces para ti y, por ejemplo, para tu amiga o amigo. Como tú sabes que 2 es múltiplo de 2, también sabes que 12 puede ser dividido en 2 partes iguales. Ahora ya puedes tomar la decisión y comprar la bolsa de 12 dulces. Imagina ahora que tienes 316 dulces. ¿Puedo dividir esa cantidad de dulces entre 2 personas? Antes de responder esa pregunta, les voy a contar una forma de saber si un número tan grande como 316 es o no un múltiplo de 2. Si el número tiene en su unidad un 0, un 2, un 4, un 6 o un 8, ese número
es un múltiplo de 2. Por ejemplo, ¿es 20 múltiplo de 2? Sí, porque 20 tiene un 0 en su unidad. En otras palabras, 20 puede ser dividido en dos partes iguales sin que me sobre nada. ¿Es 38 múltiplo de 2? Sí, porque 38 tiene un 8 en su unidad. En otras palabras, puede ser dividido en dos partes iguales sin que me sobre nada. ¿Es 45 un múltiplo de 2? No, porque 45 tiene un 5 en sus unidades. En otras palabras, si yo divido 45 en dos grupos iguales, un grupo me quedaría con uno extra. No quedarían iguales. Volvamos a nuestro problema. Si tienes 316 dulces, ¿puedo dividir esa cantidad de dulces entre dos personas? ¿Qué dígito está en la unidad? El 6. Por lo tanto, 316 es múltiplo de 2. Es decir, puedo dividir los 316 dulces en dos partes iguales. Ahora te toca a ti. Tienes que responder sí o no a mi pregunta. Yo voy a dejar que tú pienses un par de segundos, ¿ok? ¿Es el 574 múltiplo de 2? Sí. ¿Es el 1803 múltiplo de 2? No, muy bien. ¿Es el 5220 múltiplo de 2? Sí, perfecto. Ahora vamos a los múltiplos de 5. ¿Los recuerdas? A ver, digámoslos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Y así podemos seguir infinitamente. ¿Qué tienen en común estos números? Fíjate que todos ellos tienen un 0 o un 5 en la unidad. Con esto podemos concluir que todos los números que tengan uno de estos dos dígitos son múltiplos de 5. Entonces, ¿es el 50 un múltiplo de 5? Sí, porque tiene un 0 en la unidad. ¿Es el 95 un múltiplo de 5? También tiene un 5 en la unidad. ¿Es el 97 un múltiplo de 5? No. ¿Es el 270 múltiplo de 5? Sí, porque tiene un 0 en la unidad. Muy bien niños. Bueno, con lo que aprendieron hoy, les será más fácil saber si pueden dividir una cantidad de cosas en dos partes iguales o en 5 partes iguales. Recuerden las dos reglas. Primero, si un número tiene un 0, un 2, un 4, un 6 o un 8 en la unidad, es un múltiplo de 2. Por lo tanto, puede ser dividido en dos partes iguales. Si un número tiene un 0 o un 5 en la unidad, es un múltiplo de 5. Por lo tanto,
puede ser dividido en 5 partes iguales. Sigan pensando en lo que hoy día aprendieron, escriban números y piensen, ¿es este número un múltiplo de 2? Y piensen en la regla. Escriban otro número y piensen, ¿es este número un múltiplo de 5? Y analícenlo y piensen en la regla. Practiquen en sus casas. Cuídense mucho. Adiós. Estás escuchando Virginia, Educación en Radio, una colaboración de Radio Poder 380 y el Departamento de Educación de Virginia. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Francisco Vanegas, trabajo en Elementary School en Woodbridge, Virginia. Hoy quiero que hablemos un poco sobre las figuras geométricas. Vamos a hacer un breve repaso en lo que es diferenciar perímetro, área, volumen. Conceptos que vemos como perimeter, area, volume. Y podemos identificarlos aplicando el concepto de estos tres en una situación en casa. Esto, por supuesto, es parte de los estándares que estudiantes de quinto grado deben conocer. Pues bien, para iniciar deberíamos entonces ver cómo podemos encontrar figuras geométricas a nuestro alrededor, en casa. Para el ejercicio que vamos a hacer hoy, podemos echar mano de cosas sencillas. Por ejemplo, iniciemos con un libro cualquiera de cualquier tamaño. Vamos a necesitar también una cuerda, algo con que podamos tomar una medida alrededor de una figura que sea flexible, y podríamos necesitar también una caja, no importa el tamaño, digamos que una caja en la que podamos guardar unos zapatos tal vez. Son elementos básicos y sencillos con los que podremos iniciar. Además de estos objetos que encontramos en casa, también servirá mucho que tengamos a mano cosas como nuestra regla o una cinta métrica y por supuesto lápiz y papel para tomar apuntes. Bien, démosle paso entonces al ejercicio, es muy sencillo. Comencemos por el libro. Coloquemos el libro sobre la mesa. El libro, que tiene una forma rectangular. Algunos libros pueden ser, por supuesto, de forma del cuadrado. Igual cumplen con el requisito para el ejercicio que estamos haciendo. Deberá estar sobre la mesa de manera que podamos usar la cuerda para rodear la figura que el libro hace. Es decir, con la cuerda vamos a rodear el libro de manera que la cuerda dibuje la figura que es el rectángulo o, como dijimos antes, quizá un cuadrado. La cuerda entonces va rodeando la figura pegándose a los lados. La parte de abajo, que es la base de la figura, y las partes laterales son los lados, como lo es la parte superior. Son 4 lados, por supuesto. Si empezamos a hablar de lo que es el perímetro, perimeter, entonces sabremos que el perímetro es justamente la cantidad de cuerda que utilicé para rodear la figura. Es decir, esa distancia que hay rodeando la figura en total es el perímetro. Después de haber rodeado la figura, yo puedo tomar de los dos extremos la cuerda, es decir, del extremo donde comencé a medir el libro, doy la vuelta y hasta donde llegó. Ese largo que me da la cuerda, puedo utilizar la cinta métrica para saber cuál es el perímetro de la figura que hace el libro. Resulta bastante sencillo. Con eso entonces tenemos el primer concepto, perímetro, perimeter. Vamos a tomar nota del perímetro. Serán medidas en centímetros o en pulgadas. En la escuela vemos centimeters, inches. La mayoría de las reglas tiene las dos escalas, las dos formas de medir. Es bueno hacerlo con las dos para tener una idea general. Siempre es bueno tener referencias, y en la ciencia es necesario usar varias para que nuestros ejercicios
sean más confiables. Bien, ya tenemos escrito el perímetro de un libro que es una figura, dijimos rectangular o posiblemente cuadrada. Vamos a escribirla en el papel. Ahora pasemos a otro concepto bien importante también. Este es el concepto de área. Para poder establecer el área de la figura que hace el libro, porque vamos a quedarnos con el mismo libro que utilizamos para hacer el perímetro, para medir el perímetro, entonces lo que tenemos que hacer es mucho más sencillo, porque solamente es cuestión de tomar la regla o la cinta métrica y vamos a medir dos lados del libro. Vamos a medir de abajo hacia arriba o arriba hacia abajo, no importa. Es decir, los laterales del libro, digamos el lomo del libro, podemos medirlo, muy bien. Tomamos la medida, centímetros, pulgadas, centimeters, inches, está muy bien. Vamos a tomar el lápiz y el papel para escribirlo. Lógicamente colocaremos área y debajo escribimos alto. Estos conceptos, height, y el de la base, base, es necesario reconocerlos. Estamos tomando en este momento el alto, height. Vamos a escribir los centímetros o las pulgadas, ustedes deciden, que me dio el libro. Ahora lógicamente hacemos la medida o tomamos la medida de la base, es decir, la parte de abajo del libro. Si ya medimos el lomo, como decíamos que corresponde con el alto, height, ahora vamos a medir la parte de abajo que corresponde con la base o base. Anotamos entonces y esta va a ser la medida que necesitamos, además de la de altura, para poder establecer el área. Tenemos los dos datos, ¿correcto? Área es igual a una altura, luego tenemos una base. Area, height, base, esas tres ideas. Para poder establecer el área, entonces tenemos que hacer algo muy elemental y es multiplicar la medida que nos dio el libro en la altura por la medida de la base. Voy a poner un ejemplo. El libro que yo tomé mide 20 centímetros de alto y de base tiene 10 centímetros. Es solo un ejemplo, pero teniendo esos dos datos ya puedo establecer el área que ocupa la figura del libro, que es, en mi ejemplo, es un rectángulo. Si yo multiplico 20 por 10, sabemos que es 200 y esta va a ser la medida del libro. Voy a precisar el ejemplo: 20 centímetros de alto, 10 centímetros de base, da una figura que tiene un área de 200 centímetros cuadrados. Cuadrados porque estoy estableciendo una medida de área. 20 centimeters height, 10 centimeters in base, 200 square centimeters in area. Muy bien, entonces, hasta aquí hemos visto el perímetro y hemos visto el área de una figura geométrica. Para nuestro ejemplo, y con los elementos que tenemos en casa, dijimos de un libro que tiene forma rectangular. Pasemos entonces al último concepto que queremos ver el día de hoy, que es volumen. Resulta que para poder establecer el concepto de volumen, aunque técnicamente el libro funciona, no es lo más adecuado. Vamos a ver por qué. Pasemos al otro elemento que desde el principio dijimos tener a mano, que es una caja. Decíamos que algo muy útil sería, por ejemplo, una caja de zapatos. Es una caja de un tamaño no muy grande. Este ejercicio igualmente puede hacerse con una caja más grande, pero creo que la de los zapatos es adecuada. Entonces, el volumen se establece tomando las medidas que ya tomamos con el libro, pero vamos a ponerle orden a esto. ¿Por qué?
Porque resulta que la caja, aunque también tiene un área por una de sus caras, pues también hay otra medida que es la que ocupa la altura de la caja. Me explico. Es importante que tengan la caja con ustedes para poder ir explorando lo que vamos hablando. La caja tiene varias cosas que medir, digámoslo de esa manera. Entonces, para hacer el ejercicio de volumen con la caja, vamos a reconocer lo que debemos medir. Cuando hicimos perímetro, medimos solamente una distancia alrededor del libro. Es una sola medida que para nuestro caso utilizamos con una cuerda que nos ayudó. Se puede hacer también sumando los lados, es muy sencillo. De hecho, ese es el primer método, sumar los lados. Pero para entender los conceptos que hoy compartimos, es importante hacerlo de esa manera. El área la establecimos midiendo dos conceptos dentro de una figura, que fueron la base y la altura. En este caso utilizamos el libro para hacerlo. Pero ahora para la caja vamos a medir tres conceptos. La caja tiene una altura también. Si yo coloco la caja sobre la mesa, voy a medir la altura que es desde la superficie de la mesa a lo alto que tenga la caja, por supuesto. Esa va a ser la altura. Primer concepto a medir, altura. Llamamos height en inglés. Puedo medir también una profundidad de la caja, es decir, qué tan profunda es. Y también debería medir el largo de la caja. Son las otras dos ideas que debo tener claras para poder medir el volumen. Entonces este largo le vamos a llamar length. Medimos una vez más altura, height, profundidad, depth, y largo, length. Son tres medidas. Pues bien, procedemos a utilizar nuestra cinta métrica o regla en cada una de las tres dimensiones, se llaman dimensions. Anotamos altura y el número que corresponda en centímetros o en pulgadas. Nuevamente, medimos la profundidad, centímetros o pulgadas, y largo, centímetros o pulgadas. Vamos a establecer el volumen de esta manera. Volume, height times depth times length. Para establecer el volumen multiplico la medida que tenga de alto, de profundidad y de largo. Cuando tenga estas tres medidas multiplicadas y haya una cifra final, esa va a ser la medida del volumen. Si tomo un ejemplo, porque la caja que yo tengo en este momento puede ser diferente de la de ustedes, pero bien, en mi ejemplo, mi caja tiene 12 centímetros de altura, tiene una profundidad de 25 centímetros y tiene un largo de 20 centímetros. Cuando yo tomo el registro de estas medidas, anoto height 12 centimeters, depth 25 centimeters, length 20 centimeters. Tengo las medidas. Debo tomar estas tres cifras, estas tres cantidades, y multiplico entonces. Son 12 por 25 por 20. Esto me va a dar un total de 6.000. El volumen de nuestra caja entonces es de 6.000 centímetros cúbicos. 6,000 cubic centimeters. Pues bien, ese fue el ejercicio, muy sencillo. Esperamos que hayan encontrado fácilmente cómo se miden cada uno de los tres conceptos nombrados: perímetro, área y volumen. Ir un poco más a fondo en estos conceptos, ustedes pueden explorar páginas en línea como por ejemplo Khan Academy, es muy útil y los guía muy bien en este sentido. Fue un placer estar con ustedes, agradezco su atención y espero que aprendan mucho en casa y que se mantengan muy bien, siempre en familia aprendiendo. Gracias, hasta pronto. Sería un honor saber de ti. Envíanos tu texto al 804-571-1380, texto o WhatsApp 804-571-1380.